Estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a hablar de un tema que nos importa muchísimo a todos los que estamos escuchando este programa y que tenemos de 50 años en adelante. Tal vez importa gente más joven, pero por lo pronto como nosotros somos de 50 en adelante y es algo que sucede y que oímos que a nuestros amigos le ha pasado y que se convierte en una verdadera pesadilla, es el no saber qué vacunas son las que nos corresponden en esta etapa de la vida, porque aunque no seamos de la edad de los niños que van al pediatra y le ponen sus vacunas, tenemos nosotros que responsabilizarnos de nuestra salud y prevenir muchas cosas. Para eso está con nosotros la doctora Gloria Huerta, quien nos viene a hablar del tema. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues Gloria, pues a ver, cuéntanos primero tú por qué te dedicas a esto de las vacunas y en qué estás. Preséntate a nuestro público, por favor. Claro que sí, yo soy de formación, soy pediatra, mi primera especialidad es pediatría, pero después tengo una subespecialidad en infectología y una maestría en VIH, ¿no? En virus de la inmunodeficiencia humana. Y desde hace 6 años cambié de giro y estoy en la industria farmacéutica y soy gerente médico de vacunas en GSK. 18 años previamente estuve en el Hospital de Pediatría como médico adscrito con múltiples patologías de un tercer nivel, en donde claramente la medicina preventiva tiene que tomar una, un cauce mucho más importante y no solamente en pediatría, ¿no? ¿Por qué las vacunas son tan importantes en pediatría? Porque en la era pre-vacunación, solamente 4 de cada 10 niños llegaban a la edad de 5 años por estas enfermedades prevenibles mediante vacunación, ¿no? Entonces, entender que una vacuna puede cambiar el rumbo de la humanidad, porque si además vemos a estos grandes formadores de vacunas y estos grandes formadores de ciencia que padecieron polio, que padecieron neumonía, que padecieron influenza y que por obras del destino, porque en ese momento no eran las obras de la medicina, pudieron crecer y tener estas ideas mágicas de prevenir enfermedades, ¿no? Entonces es un mundo muy apasionante porque te va contando una historia, ¿no? Te va contando cómo se va modificando. Te pongo un ejemplo muy burdo a lo mejor. Yo cuando entro a medicina, entro en 1994 a la Facultad de Medicina de CEU. Al año siguiente sale la vacuna contra hemófilos influenza, que era la principal causa de generar enfermedad cerebral en los niños, la meningitis. Y cuando yo ya entro a prácticas en pediatría, años después, en 2000, esto ya no existía para mí. O sea, yo ya no vi una meningitis por hemófilos influenza, mientras que mis maestros tenían salas completamente cerradas para meningitis por hemófilos influenza, ¿no? Entonces, ves cómo la historia va cambiando. Entonces, es como muy detectivesco ir viendo cómo se va modificando la historia, ¿no? O sea, los pediatras, cada vez que sale una vacuna nos vamos quedando sin chamba porque pues, ya nos enferman, ¿no? Y entonces tienes que evolucionar. Y entonces entender que esto es parte de la vida, del crecimiento, del envejecimiento saludable. Tenemos que entender que desde que nacemos empezamos a envejecer y cómo envejezcamos conforme vayamos haciendo nuestras acciones, pues nuestra salud va a ir actuando en consecuencia, porque mientras tengo 10 años que yo cene tajín o algo picoso, no me va a pasar nada, pero llego a mis 50 y sigo cenando algo picoso y bueno, ya voy a tener gastritis, ¿no? Entonces, claramente es ir entendiendo cómo el cuerpo se va modificando de acuerdo a cómo lo estimules. Y las vacunas desde el inicio de la vida va estimulando el sistema inmune. Y hay que entender que no nos dejamos de vacunar hasta que nos morimos, porque hay vacunas para todos los momentos de la vida. Claro, hay vacunas para todos los momentos de la vida y tú, bueno, bien dices que eres pediatra, pero por supuesto yo creo que esta tesis que dije al principio sin ser médico yo, sin tener idea, creo que sí es muy importante que retomemos esa idea de las vacunas. Ahora lo hemos vivido mucho con el COVID, la idea de las vacunas y cómo realmente ha cambiado todo eso desde que salió, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos, que ya tal vez no vamos tan frecuentemente al doctor y tal vez no siempre sabemos de este tema. ¿Qué es lo que recomiendas para cuidar nuestra salud? Bueno, nuestra manera de cuidar a nuestra máquina, que es el cuerpo, significa tener medidas preventivas, ¿no? O sea, si bien tenemos muy bien calendarizado cuando vamos al pediatra,
también tenemos que entender que cada vez que vamos pasando de etapa, tenemos también estos calendarios preventivos, porque me decías, casi no vamos al doctor. Bueno, pues después de los 40 años, todas las mujeres nos tenemos que ver si no tenemos cáncer de mama, o todas las mujeres que estamos que tenemos vida sexual activa, pues cada año nos tenemos que hacer un Papá Nicolau, y esto significa una interacción preventiva con el médico, y no nada más para hacer este procedimiento, sino para ver realmente que todo esté bien, y las medidas preventivas tienen calendarios. Entonces, entiendo en esta vorágine que vivimos, en donde no nos da tiempo para ir a que nos revisen porque no tenemos nada, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener calendarizado y tenemos muy precisos los momentos en donde tenemos que acudir al doctor. Y si bien entendemos perfectamente cómo, cuando se tiene que vacunar a un niño, también actualmente lo que nos ha dejado COVID, una de las buenas cosas que nos ha dejado COVID es entender que mientras mejor lleguemos a una vejez, pues mejor podemos enfrentar estos desafíos que se van a seguir presentando. ¿Por qué soy infectóloga? Porque los bichos nos van a ganar la batalla, claramente, ¿no? Pero estos desafíos se van a seguir presentando, y entonces nos dio esta visión de que mientras mejor lleguemos a una edad adulta, somos más capaces de no generar complicaciones. Entonces, entender cuáles son las medidas preventivas que debo de hacer dependiendo de los años, ¿no? Entonces, cuando estoy embarazada, necesito vacunarme, hay cartilla para embarazada en el sector salud. Cuando trabajo de veterinario, hay cartillas para riesgos laborales, ¿no? Cuando trabajo en el sector salud como médico, hay cartillas para este riesgo laboral. Y cuando tengo alguna enfermedad que va a pasar con los años, ¿no? La mayoría de nosotros después de 50 vamos a tener alguna enfermedad crónico-degenerativa, y hay cartillas específicas para enfermedades pulmonares, cardíacas, etcétera, ¿no? Entonces, como bien decías, hacernos partícipes de nuestra salud es nuestra responsabilidad, porque por más que el médico me diga es que tienes que venir, y si yo no voy, pues no voy a ir, es partícipe de mí, o sea, mi responsabilidad es tener algo sano, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me dicen es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, bueno, pues en algún momento vas a tener tiempo para tener que ir a rehabilitación porque no hiciste ejercicio, y entonces te vas a tener que dar el tiempo para ir a las terapias de rehabilitación porque entonces las articulaciones ya no van a funcionar, ¿no? O no tengo tiempo para desayunar, bueno, pues en algún momento vas a tener que tener tiempo para que te hagan una endoscopía porque tienes algunos problemas de salud gástrica, ¿no? Entonces, es hacer el tiempo necesario para que cuide mi salud, así como hago el tiempo necesario para todas mis prioridades. Creo que la prioridad número uno tiene que ser la salud personal, ¿no? Sí, lo que yo creo es que no es que no vayamos al doctor, o sea, se entendió mal. O sea, los doctores nunca nos dicen que hay una cartilla de vacunación para personas de nuestra edad. O sea, esa es la primera vez que lo escucho, y creo que los que nos están escuchando están en las mismas. Si vamos, si nos sacamos sangre, si estamos atentos a nuestro perfil ginecológico, hormonal, los hombres también hacia el suyo, lípidos, todas estas cosas que sí hacemos en análisis de laboratorio. Sin embargo, esta parte de las vacunas, que a la hora que me propusieron el tema me parece tan importante para evitar cosas que oímos ya que les pasan a la gente. No sé si nos quieras hablar de toda la cartilla, o si empezamos con la del herpes zóster, que es el terror de, de muchos. Sí, claro. Sí, no, y este es claramente un área de oportunidad en la medicina. Si bien conocemos vacunas a lo largo de la medicina, solamente los pediatras, perdón. Sí, solamente los pediatras tienen estas. Los pediatras tenemos este chip, ¿no? Y entonces, pues los que tenemos suerte, íbamos a un pediatra que además nos dice, ay, pues veniste con tu abuela, ¿qué te parece si te la vacuno contra tal y tal cosa, ¿no? Y esto pasa en muy pocas ocasiones, y creo que sí es un área de oportunidad para ver cómo generamos mejores médicos preventivos, porque pueden ser excelentes ginecólogos, pero si no me vacunan durante mi embarazo, pues ahí se pierde un nicho muy importante y una oportunidad, pues, mágica para que todo el binomio sea sano, ¿no? Entonces, sí, COVID ahorita nos está abriendo los ojos, y también parte de la chamba que tenemos que hacer como pacientes es ¿qué vacunas me pongo? Porque tenemos que educar a los médicos, ¿no? O sea, también parte de nuestro trabajo como sector salud y sector privado en salud es educar a los médicos en estas necesidades, y por supuesto abrir la conversación.
tenemos muy claro, de hecho ahorita que estoy viendo los spots en el radio donde dice tienes que actualizar las vacunas de los niños porque en pandemia se perdió este seguimiento, pues también deberíamos de poner y actualizar las vacunas porque tenemos, como te decía, cartillas, menores de 6 años, adolescentes, adultos jóvenes, hombre, mujer, ¿no? Y adultos mayores, ¿no? Y hay cartillas en sector salud en donde están estas vacunas y por supuesto todos los médicos deberían de hacer esto, ¿no? Entonces, las de menos de 6 años ya sabemos que son muchos piquetes, no pasa nada con el sistema inmune, mientras más lo estimules, mejor va a estar, ¿no? Y después tenemos estas vacunas, como te decía, de los riesgos laborales, pero me voy a enfocar en los adultos mayores de 50 años. Cuando llegamos a los 50 años, hay un término que se llama inmunosenescencia. Así como nos pasa con la piel, como nos pasa con el cabello, las arrugas, las canas, esta inmovilidad de articulaciones, la rigidez, lo mismo le pasa a mi sistema inmune, envejece. Y esto es algo natural, ¿no? Es algo que nos va a pasar a todos. A los 50 años, mi sistema inmune ya está inmunosenescente. Y por ese motivo tengo más riesgo de generar complicaciones de las enfermedades. Entonces, los médicos sabemos que las etapas de la vida son los riesgos más grandes para infecciones, para complicaciones. Y entonces necesito nuevamente retomar estas acciones preventivas en donde las vacunas tienen un espacio muy importante. Pero esto retomar, no quiero hacer como hincapié que a partir de los 50 hay muchas otras, no. Tengo que ir periódicamente con mis refuerzos, porque reforzar mi sistema inmune para cuando llegue a los 50 años hace que esa inmunosenescencia sea menos intensa o se pueda retrasar, ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que si nos ponemos la vacuna de BCG, que es la de tuberculosis, tenemos un sistema celular mucho más robusto, no solamente para tuberculosis, sino para otras enfermedades. Y también sabemos que si nos ponemos la vacuna de sarampión, tenemos un IQ más alto, ¿no? Y no tiene nada que ver con que no me dio sarampión y no me dio meningitis por sarampión. Tiene que ver con cómo me estimula el sistema inmune para prevenir ciertos riesgos. Vacunarme contra herpes zóster, actualmente sabemos que disminuye la posibilidad de un infarto agudo al miocardio o de un accidente cerebral vascular, ¿no? Y eso nada más es por cómo esta vacuna refuerza tu sistema inmune. Entonces, a partir de los 50 años, todos aquellos que tuvimos varicela, tenemos ese virus guardado en nuestro cuerpo. Varicela se queda por siempre en mi organismo. En el momento que me da varicela, no vuelve a salir de ahí y se queda alojado en mis neuronas sensitivas, en los ganglios sensoriales, que es lo que me da la sensación de calor, tacto, etcétera, en todo el cuerpo. Y el cuerpo está dividido por segmentos. Entonces se puede quedar se queda en algunos de estos segmentos. ¿En qué segmento? Eso sí, todavía no lo sabemos, lo sabremos en algún momento. Pero a partir de los 50 años, todos aquellos que padecimos varicela tenemos ese riesgo. Actualmente sería un riesgo del 95%, porque el 95% de las personas que ahorita tienen 50 años tuvieron varicela. Y si no se acuerdan, créanme que el 95% muy probablemente la tuvo. Y ese es el riesgo. Por supuesto que no el 95% lo vamos a tener, depende de otros factores y tenemos una posibilidad, 1 en 4, de que tengamos un herpes zóster a los 50, pero después de los 80 es 1 en 2, ¿no? Entonces va siendo más frecuente conforme más envejecemos. Y esto, por supuesto que puede prevenirse, porque muchas veces me dicen, no, es que ya me dio, ¿me la puedo poner? Sí, la respuesta es sí. Pero la idea es ponerse esta vacuna, que ahorita voy a platicar un poquito, hay 2 vacunas para el herpes zóster. Ponerse esta vacuna antes de que siquiera suceda, porque aunque previene las recaídas, por supuesto, previene la enfermedad y entonces nunca la padecí. Quien ya la padeció, pues por supuesto va a decir, por favor, dime dónde, ¿no? Porque es una enfermedad que realmente impacta tu calidad de vida y solamente por envejecer, o sea, no tiene nada que ver con otra cosa. Por supuesto tienen factores ambientales, tengo 50 años y me deprimí o me estresé y eso es la principal causa de esta activación es la depresión, ¿no? Y después de los 50 años existen ciertas alteraciones metabólicas, hormonales que podemos tener más propensión a deprimirnos, ¿no? Tiroides, estrógeno, todo lo que nos va pasando conforme vamos, ¿no? Y entonces este factor es muy importante y necesito prevenirlo porque sé que puede existir.
Entonces, estas vacunas son preventivas, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que si no me ha dado, como para qué me la pongo, y si nada más es uno en cada 4, pues para qué hago el desembolso, ¿no? Pues definitivamente prevenir una enfermedad de estas características, pues por supuesto va a tener muchos impactos posteriores. Y Dinos también el las tratamiento. dinos las características, por favor. Okay. Varicela, creo que todo el mundo conoce qué es la varicela, que son estas ronchitas que salen con agua, ¿no? Que se llaman vesículas. Y tienen adentro como un rocío, ¿no? Que es agüita. Si las ponchas, no les ponchen nunca, por favor, porque se infectan, pero si se ponchan, no es agüita. Y salen en todo el cuerpo y se quedan, como les decía, en estos ganglios sensoriales, en estas neuronas de la sensación. Y cuando bajan mis defensas, después de los 50 años, o porque tengo alguna enfermedad que impacta mi sistema inmunológico, pero solamente por tener 50 años, esto puede producir esta reactivación y se activa solamente en estos espacios. Como les digo, estamos divididos en cinturones que son independientes, el derecho y el izquierdo, y se llaman dermatomas. Y entonces se prende en esos dermatomas estas mismas vesiculitas que son en conglomerados y que pueden ser muy dolorosas, que además generan mucha comezón. Y lo peor de todo es que aunque el evento agudo puede durar nada más 2 semanas, que puede ser una eternidad por este dolor, porque no toleran siquiera el roce de la ropa y entonces dormir no es una posibilidad, porque las sábanas, porque el colchón, puede durar 14 días, pero lo peor es que puede dañar tanto a este nervio que se queda una que se denomina neuralgia posherpética, que es un dolor neurológico, ¿no? en esta sensación hasta por años. Y esto puede tener un impacto en la calidad de vida. Y si lo jerarquizamos en las escalas del dolor, este dolor es por arriba del trabajo de parto, por ejemplo, quienes hayan tenido un parto. Es por arriba del dolor quirúrgico de una histerectomía, por ejemplo, ¿no? Entonces son dolores muy intensos que puede durar muchos años y por supuesto tienen un impacto en la calidad de vida muy impresionante. Pero también puede acercarse en el ojo, también en el ojo tenemos dermatomas y entonces puedo quedarme ciego porque me infecto la córnea, ¿no? Y entonces puedo perder la vista, puedo perder el oído, puedo tener meningitis, ¿no? Puedo tener varias complicaciones que ponen en riesgo mi vida o que pueda requerir hospitalización. Si bien no lleva a la muerte frecuentemente en personas solamente inmunosenescentes, o sea, en personas mayores, sí puede tener complicaciones de hospitalización. Pero los que tienen, por ejemplo, VIH o tienen cáncer o tienen alguna enfermedad reumatológica que necesitan ciertos medicamentos, este herpes zóster puede salir en más de un dermatoma, puede ser diseminado, puede asemejarse a una varicela y ahí sí puede tener complicaciones graves de hospitalización y muerte, ¿no? Y por supuesto, si yo tengo VIH, aunque no tenga 50 años y tengo un VIH, es hasta 20 veces más probable que me dé herpes zóster, ¿no? Entonces, por esto es importantísimo prevenirlo, porque aunque sea 1 de 4 a los 50, pues me puede tocar ese 1 de 4 y realmente tener impacto. Es altísimo 1 de 4. Es altísimo. Si me dijeras 1 de 100, pues estás diciendo 1 de 4. Y entonces, ¿qué hacemos con esas vacunas? ¿Cómo son las vacunas que hay? Mira, antes, desde el 2009, hay una que es de virus vivos, que es la misma tecnología que la vacuna de varicela que nos ponen en la infancia, pero aquí necesitamos una mayor carga de virus para estimular al sistema inmune. Pero al ser virus vivos tiene varias contraindicaciones, porque si yo llego a los 50 años con diabetes, hipertenso, con alguna otra enfermedad crónica, pues no nada más estoy inmunosenescente, muy probablemente también estoy muy inmunodeprimido. Y entonces una vacuna de virus vivos no es la mejor opción porque puede generar la enfermedad, ¿no? Y por supuesto los que tienen VIH, cáncer o alguna otra enfermedad necesitan esteroides y otros medicamentos, pues está contraindicada por completo. Esta vacuna es una vacuna recombinante. Esta tecnología recombinante es una tecnología antigua. La primera vacuna recombinante fue contra hepatitis B, que de lo que se trata es sacar el pedacito de material genético, que en este caso es un virus de DNA. Ya sabemos ahorita RNA y DNA. Los DNA son muy estables, entonces no mutan como el COVID, ¿no? O sea, no hay una mutación del virus de varicela zóster. Entonces, este pedacito que genera una molécula, una proteína, que es la que estimula a mis células inmunes, a mis anticuerpos y a mis células, ese pedacito lo saco del DNA del virus.
y lo recombino en el DNA de alguna otra célula que yo pueda crecer en el laboratorio. En este caso es una célula de ovario de ratón, ¿no? Y entonces pongo este pedacito en esta célula y entonces esta célula hace mucha proteína que genera, que en este caso es una glicoproteína que se llama E, ¿no? Es una GE. Entonces genero mucha de esta proteína, la purifico y le agrego un sistema adyuvante. ¿Por qué un sistema adyuvante? Porque sé que mi sistema inmune está deprimido y entonces necesito llamarlo, ¿no? Necesito estimularlo para que lleguen muchas células. Y entonces este sistema adyuvante hace que sea muy robusta este incremento de células de anticuerpos y que esté muy dirigido a esta proteína E. Y entonces genero una protección mucho más duradera y mucho más prolongada. Lo que pasaba con la vacuna de virus vivos es que después de 4 años es como si no me hubiera puesto nada. Y como ya he platicado, mientras más vamos envejeciendo, pues más va disminuyendo mi sistema inmune. Entonces, si me los pongo a los 50, pues para los 70 es como si ya no me hubiera puesto nada, ¿no? Y esta vacuna, que es la vacuna recombinante, además de que responden muy bien todas las edades de 50 años y más, no importa que tenga 80, tiene la misma efectividad, tiene una eficacia arriba del 90% en todos los grupos de edad. Actualmente son modelos matemáticos, una duración muy prolongada hasta por más de 20 años. Hasta en este momento tenemos un seguimiento a 9 años. ¿Por qué digo esto? Porque, como te decía, es detectivesco, ¿no? A 9 años todavía están igual, ¿no? Pero es lo que tengo de que se genera a que se empiece a aplicar, esos son los análisis que tengo. Y entonces con esos análisis puedo hacer análisis matemáticos y sé que se queda protegiendo por mucho tiempo. ¿Es una dosis o dos? Son 2 dosis. La vacuna de virus vivos lo que tiene es que es una dosis, ¿no? Pero esta es una de 2 dosis que se puede aplicar entre los 2 meses posteriores a la primera dosis hasta 6 meses después, ¿no? Por supuesto, siempre los intervalos mínimos importan, como hemos entendido con COVID, que nos tenemos que esperar 21 días, 12 semanas, etcétera, dependiendo. Este intervalo mínimo importa, pero el intervalo máximo, aunque dice 6 meses, es lo más pronto posible después de 2 meses aplicarnos la vacuna para tener la efectividad completa. ¿Cómo se llama la vacuna? Se va a llamar, el registro ya lo tenemos y se va a llamar Shingrix. Es una vacuna que está en el mercado de Estados Unidos desde el 2017. Nosotros entonces todavía no llega a México. Todavía no llega. El registro de COFEPRIS nos los dieron el 8 de marzo, tuvimos ya el registro de COFEPRIS, y después se disparan muchos procesos regulatorios que hacen que la vacuna no pueda estar disponible inmediatamente porque tiene que pasar por procesos de calidad que COFEPRIS tiene muy claros en todos los productos farmacológicos, y con todos estos procesos que tenemos que llevar a cabo, la vacuna va a estar disponible a principios del próximo año. ¿Qué pasa con la gente que ya se puso la otra? Puede, y hay recomendación de aplicarse este nuevo esquema para tener una mayor protección. Las y dos también dosis. Tenemos estudios al respecto, las 2 dosis. Sí. Es Perfecto. como un esquema nuevo. Es un esquema nuevo. Pues bueno, ok, gracias por hablarnos de todo lo que es este herpes zóster y también de decirnos que hay que estar muy atentos a esta nueva preparación, a esta nueva oportunidad que vamos a tener a partir del año que entra y espero que en enero aparezcas otra vez. Oye, pero a ver, dinos, así brevemente porque ya nos quedan 10 minutos, ¿qué otras vacunas son importantes para nosotros? Las vacunas para los adultos mayores de 50, además de la de herpes zóster, es la vacuna de neumococo. La cartilla de vacunación de México viene a partir de los 60 años. Influenza, bueno, influenza tiene que ser todos los años, pero nuevamente los adultos mayores tienen esta indicación de arriba de 60, es gratuita por sector salud todos los años. Si tengo 65 años y más, es influenza y neumococo, que hay 2 tipos de vacuna, una es de 23 serotipos y otra es de 13, y hay un esquema combinado que debe de aplicarse según el nuevo documento de este año, del 2021, perdón, del año pasado. Tenemos también los refuerzos de tétanos, difteria en la cartilla, pero aquí nuevamente hay un factor muy importante porque tosferina vuelve a ser un bicho que produce complicaciones en adultos y en adultos mayores. Entonces, la mejor opción es tétanos, difteria y tosferina, que es una vacuna que está combinada. ¿La y triple? Entonces, esta se debe ¿Era la triple? Sí, era la triple antes. Actualmente en los niños es hexavalente, o sea, es
combinan 6, ¿no? Pero ahorita en este sentido, después de los 4 años es una triple. Y esta vacuna se debe aplicar cada 10 años y entonces asegurarnos que los adultos tienen esta vacuna porque es importantísimo que tosferina no le dé a los adultos, porque también los puede llevar a hospitalización. Entonces, principalmente son esas las indicaciones, pero si no me ha dado hepatitis A, me tengo que asegurar ponerme la vacuna de hepatitis A porque mientras más crezco, más posibilidades de complicaciones tengo. Si no me han vacunado contra hepatitis B, es importante ponernos la vacuna contra hepatitis B porque también mientras más grande soy, más complicaciones lleva. Si no me han puesto la vacuna contra VPH, por supuesto es indispensable ponernos la vacuna contra VPH. Todas las personas que tengamos vida sexual activa y esperemos que hasta los 100, 120 años que ya existamos, tengamos esta vida sexual activa y entonces el riesgo sigue presente y entonces hay que aplicarnos la vacuna contra VPH independientemente de mi historia previa, ¿no? Aunque esté indicada para chiquitas antes de empezar con vida sexual activa, es una vacuna que se puede aplicar en cualquier momento de la vida y me tengo que asegurar. Y aquí, todas las enfermedades que no he tenido, para los que existe vacuna, es importante asegurarme que llego a los 50 años o más protegida. ¿Cómo qué enfermedades que no he tenido? Como varicela, por ejemplo, ¿no? Si no he tenido varicela, pues me aplico la vacuna de varicela. Si no he tenido, como decía, hepatitis A, hepatitis B, Sarampión. si no estoy seguro que mi esquema de sarampión está completo. Sarampión empezó en México, fue una de las primeras, y entonces tenemos a partir de los 70s una dosis, a partir de los 90s, después de un brote, las 2 dosis. Entonces, si no estoy seguro que tengo las 2 dosis, pues me aplico mejor las 2 dosis. Me preguntan muchas veces si tengo que ver si me dio la enfermedad, me hago un examen. Hacerte un examen de anticuerpos es más caro que aplicarte la vacuna. Y entonces mejor me aplico la vacuna porque no pasa nada si ya tenía anticuerpos, ¿no? Oye, ¿y la de tétano por qué nos la tenemos que poner? Porque si nos lastimamos con hierro. Esa es una gran pregunta porque tétanos está eliminado de las Américas, pero no está erradicado. La única enfermedad que hemos erradicado mediante vacunación es viruela, porque cumple características muy precisas. Quiere decir que solamente le da a los humanos, ¿no? O sea, no tenemos huéspedes diferentes a los humanos para viruela. Eso es, no tenemos que ir vacunando patos y gansos como sería la influenza, murciélagos como sería COVID, ¿no? Entonces, al solamente tener que vacunar humanos es importante. Otra es que no tiene, bueno, que tiene una vacuna muy efectiva. La vacuna de viruela es muy efectiva, como la de sarampión, como la de varicela, como muchas otras, es muy efectiva. Pero una de las más importantes es que no tiene pródromos. Eso quiere decir que no infecto antes de saber que estoy enfermo. En el momento que me sale la primera vesícula, en ese momento soy infeccioso, no un día antes. Y entonces los aíslo y entonces se logró la erradicación. Pero tétanos como algunas otras enfermedades, vive en la tierra, vive en las esporas de los animales, en las espinas de los erizos, ¿no? O sea, en el óxido, y entonces pues no puedo erradicar a tétanos de la faz de la tierra, o sea, no lo puedo sacar, porque además se encapsula, y en las superficies es tiene mucha capacidad de sobrevida. Entonces, esto se elimina porque tengo vacunación periódica y evito casos. Pero tengo que seguir vacunando aunque esté eliminado porque es un microorganismo que va a estar siempre en las superficies de diferentes características, ¿no? Oye, y bueno, me acuerdo de esa que dolía horrible el brazo cuando era chiquita y la verdad no me lo han vuelto a poner. ¿Sigue doliendo así o eso ya ha cambiado? Pues todas las, o sea, finalmente necesitamos el estímulo doloroso para estimular al sistema inmune y esto es algo que siempre le digo a mis pacientes, ¿te va a doler? Pues sí te va a doler, o sea, pero dura, a lo mejor si tienes un efecto adverso grado 3, o sea, durísimo, te va a durar 3 días que no puedes mover el brazo y lo siento, te tomas tu paracetamol, de verdad, ¿no? Pero no va a pasar de ahí. Por ejemplo, la vacuna recombinante sí es una vacuna que puede doler más que la vacuna de virus vivos. ¿Por qué? Porque tiene este adyuvante y este adyuvante hace que estimules más y entonces puede ser más dolorosa. Pero la verdad es que ningún dolor comparable con la enfermedad y hay medidas para disminuir este malestar. Entonces, si hay vacunas, las conjugadas son más dolorosas, la de tétanos es dolorosa, los toxoides pueden ser muy dolorosos, pero son dolores de muy poca duración.
Nos están preguntando aquí que la de paperas. Paperas viene junto con la triple viral, ¿no? La triple viral es sarampión, rubiola y parotiditis, que el esquema de vacunación en México es al año, a los 6 años y actualmente en los adolescentes. Antes en los adolescentes eran solamente sarampión y rubiola y actualmente se cambiaron los lineamientos a sarampión, rubiola y parotiditis porque hubo un pequeño brote hace 2 años en la universidad y es una vacuna que actualmente tiene un refuerzo extra en los adolescentes. Pero por supuesto, si ya tengo 50 años y no he tenido ese refuerzo y no me ha dado, mejor no las podemos aplicar. Ok, ¿y cómo podemos ir? O sea, ¿con qué doctor vas? ¿Con tu médico general y le enseñas la cartilla? O sea, de veras, lo digo muy en serio, no te dicen que te pongas las vacunas. Las vacunas que están en sector salud, o sea, en este momento agarren su cartilla o si no tienen cartilla, vayan a su centro de vacunación más cercano y ahí le van a dar las cartillas dependiendo su edad y les van a poner al día con las vacunas que les faltan. La que no están en sector salud, sí, el médico de cabecera. Aquí, como te decía, tenemos que hacer un trabajo muy arduo de comunicación y educación y aquí es donde también ustedes hacen una gran parte del trabajo informando Claro. que esto existe, ¿no? O sea, gran parte de conocer las enfermedades lo hace la comunicación, ¿no? Es porque sí, los médicos que no son pediatras no necesariamente conocen toda esta necesidad de vacunación y son pocos los médicos especialistas de adultos que tienen todo este conocimiento detrás de la vacunación porque no es el expertise en la educación, ¿no? Y entonces sí necesitamos campañas como las que hacemos de niños, necesitamos campañas mucho más potentes para los adultos. Y sí, mientras más me pregunte la población, oiga, necesito esta vacuna, díganme con quién voy. Hay centros de vacunación, la Ciudad de México es un oasis en ese sentido porque hay más centros de vacunación que en cualquier otra parte de la República. Pero si en su médico no sabe, bueno, doctor, me enteré de esto, ¿cuáles son las vacunas? Por favor, diríjame con quién tengo que ir, ¿no? Para que me apliquen todas las vacunas que necesito colocarme. Y cada vez ha habido mucho más información al respecto, porque como platicábamos al principio COVID, una de las cosas que hizo bien fue educarnos en prevención. Claro. ¿Qué Entonces, pasa si no tienes idea de cuál fue la hepatitis que te dio? O sea, porque ya dijiste, sacarte la prueba es más complicado, ¿no? O sí, o esa sí es fácil. no, o sea, por supuesto hay varios tipos de hepatitis. Uh-huh. En este momento, las más importantes son A, B y C. Si me dio A, la verdad es que no va a haber mayores consecuencias si no pasó nada en el evento agudo, pero sí valdría la pena saber qué hepatitis fue, porque si fue B o C, existe una posibilidad de que se vuelvan crónicas. Y entonces, aunque yo no tenga síntomas, el virus está produciendo una inflamación hepática crónica que eventualmente me puede llevar a cirrosis o cáncer. Por eso hepatitis B fue la primera vacuna contra cáncer, porque era una causa importante de cáncer de hígado. Entonces, en ese sentido, si tuve hepatitis, sí valdría la pena saber cuál de estas 3 hepatitis fue la que me dio para ver qué otras medidas se requieren. Entonces, ahí sería ver los anticuerpos contra A, B y C. Ok. Ya que sepa, o sea, si fue A, bueno, pues me aplico la vacuna contra B. No hay vacuna contra C, pero ya hay excelentes tratamientos, pero me aplico la vacuna contra B. Si fue B, también puede haber sido B, que nos fue crónica, ya no necesito la vacuna contra B, pero sí contra A, ¿no? Entonces, en este sentido, sí valdría la pena saber exactamente qué hepatitis fue para ver si no fue este 20% de posibilidades que pudo ser una infección crónica. ¿Eso se puede saber en un análisis de sangre? En un análisis de sangre, así es. Perfecto. Sí, porque y luego, por ejemplo, si alguien no se acuerda si le pusieron la vacuna de hepatitis B y se la vuelven a poner, ¿es una sola vez en la vida o no? La vacuna de hepatitis B es un esquema de 3 dosis. Si no me acuerdo y no tengo evidencia documental, me la vuelvo a poner, ¿no? Si me acuerdo que me pusieron una dosis, completo el esquema. Aunque me hayan puesto la primera dosis a los 20 y tengo 50, solamente me faltan 2, ¿no? O sea, no es que tenga que reiniciar. Bueno, Pero pues no sí, pasa nada. O sea, se la la vuelven. verdad es que mejor de más que de menos. Sí, esa cartilla de vacunación de adultos, ¿tú crees que me la podrías mandar por mi WhatsApp para que yo la comparta con la audiencia?
Sí, claro. O la bajamos de la red, ¿o qué hacemos? No, mando el link de gobierno en donde vienen todas las cartillas de vacunación, en donde viene la pediátrica, adolescentes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y adultos mayores de 50, y ahí pueden descargar todas y cuáles son, y ahí dice cada cuándo te tocan, ¿no? Y ahí siempre viene el apartado de otras vacunas, porque aunque no te toquen a los 50, te debieron de haber tocado antes y no te la pusiste, mejor te la pones, ¿no? Entonces, sí, ahorita la recomendación sería que para quienes nos están escuchando y no saben, no la conocen, su centro de salud más cercano, independientemente de que sea de cualquier sector salud, las vacunas de cartilla son gratis para todos y en cualquier centro de vacunación deben de darles esta posibilidad de cartilla para que las conozcan. No, bueno, está buenísimo. A ver, la del papiloma. ¿Las personas que ya tienen papiloma se ponen la vacuna? De preferencia sí, o sea, la indicación no es una vacuna terapéutica. Aquí hay que ser muy claros que no trata, pero sí puede evitar reinfecciones o infecciones con otro tipo de VPH que pueda perpetuar esta infección y llegar a cáncer, ¿no? Si bien si tenemos virus de papiloma en un Papá Nicolau, eso no significa que tenga un cáncer. Eso, la posibilidad de que evolucione es menos del 15%. Hay que ser muy claros. Tener VPH no significa que voy a tener cáncer, pero significa que tengo que hacer medidas terapéuticas importantes. Pero ponerme la vacuna para, ya que tengo el diagnóstico, sí puede disminuir la posibilidad de recurrencia y de que progrese. Entonces, la indicación es sí, y yo diría que con más razón, si ya tengo una infección por VPH, aplicarme esta vacuna para evitar coinfección con algún otro tipo de VPH que pueda llevar a la progresión de la enfermedad. Pues Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que sí, nos diste una cátedra de todo lo que tiene que ver con vacunas. Te agradezco mucho tu presencia en Enlace 50 y qué maravilla poder comunicar juntas algo que le va a hacer tanto bien a la gente. Gracias de veras por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por el espacio y como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. Regresamos.